Cada vez que nosotros, como decíamos, buscamos la verdad y queremos reconocer qué es lo que es, saber qué es lo verdadero en lo que estamos analizando, para ello tenemos que aceptar primero que nos hemos equivocado y siempre buscar formas de aumentar la posibilidad de que tengamos razón la próxima vez. Eso es mente abierta radical. Aceptar que estoy equivocado y buscar formas de estar menos equivocado la próxima vez, básicamente. Es decir, crecimiento en aprendizaje en ese sentido. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros estamos como ciegos que no queremos ver la realidad, no queremos aceptar la realidad. Cuando sucede un error y nos genera ese dolor que comentábamos en puntos anteriores, tenemos que aprender de ello, estábamos diciendo, pero si somos ciegos y si lo hacemos voluntariamente, esa ceguera, y evitamos analizarlo, no nos estamos haciendo ningún favor porque estamos evitando alcanzar nuestro máximo potencial. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos detectar y tener una mente abierta? Pues básicamente hablando con otras personas. Cuando nosotros hablamos de mente abierta, es decir, tengo que tener mi mente abierta a las ideas, opiniones de otras personas, aunque no me gusten o aunque sean contrarias a la mía. ¿Por qué? Porque de otras personas también puedes sacar buenas ideas. No tienes tú solo, no eres el dueño único y exclusivo de las buenas ideas. Tenemos que aceptar la posibilidad de que hay otros, de que puedan aportarnos algo mejor y que nos puedan incluso señalar amenazas, debilidades, problemas que tenemos y también que nos puedan señalar oportunidades que tenemos ante nosotros. Y para eso nos aconseja en el libro que nos autodiagnostiquemos. Diagnostícate para saber. Normalmente cuando hablamos de mente abierta, todo el mundo dice, no, yo súper la mente abierta, yo soy de mente abierta de toda la vida. Pero hay veces que nos estamos engañando. Entonces, ¿cómo detectar si tienes una mentalidad cerrada, si no tienes la mente abierta? Lo podemos ver en nosotros mismos si somos de esas personas que se enfadan cuando alguien no está de acuerdo con nosotros, que quiere siempre tener la razón, aunque haya otras perspectivas diferentes, siempre su razón tiene que ser la ganadora. Es decir, si me enfada que otro esté en desacuerdo conmigo, si siempre tengo que ganar, si siempre prefiero hacer afirmaciones en vez de preguntas. Si estoy en esta liga de enfadarme, estos 3 puntos que acabo de comentar, todo esto significa que tienes mentalidad cerrada. Y como hemos dicho, es importante reconocer aquellas cosas que no nos funcionan tan bien, que está bien, que no podemos ser perfectos en todo. Entonces, reconocer lo que tenemos mente cerrada es importantísimo, porque si tenemos mente cerrada nunca vamos a poder solucionar los problemas, nunca vamos a poder sumar ideas de otros a las nuestras. Entonces, recordemos, estamos en el principio de tener la mente abierta radical. Si nosotros tenemos mente abierta y hemos trabajado en tener mente abierta, ahora tenemos que ponerlo en práctica. ¿Y cómo se pone en práctica? Pues vamos a buscar la opinión de otras personas, como hemos estado diciendo, personas externas a nosotros. Entonces, si yo busco a otras personas, normalmente voy a escuchar sus puntos de vista y no voy a estar de acuerdo con sus puntos de vista. Aquí Ray Dalio nos habla del desacuerdo reflexionado. El desacuerdo reflexionado, básicamente, es saber que la otra persona piensa diferente y no vamos a intentar imponer nuestras ideas, sino lo que vamos a hacer, la meta aquí, no es establecer que yo tengo la razón, sino encontrar qué óptica es verdadera y decidir qué es lo que vamos a hacer al respecto. ¿Vale? Nuestro ego siempre va a intentar imponerse, intentar meterse. Entonces, el desacuerdo, en este caso, que nosotros tenemos que tratar aquí, tiene que ver siempre con establecer el ego se va para afuera y lo que voy a hacer no es intentar demostrar que yo tengo la razón, que mi idea es mejor, sino intentar salirme de ese patrón de pensamiento y buscar este nuevo patrón de quiero encontrar qué es verdad y decidir sobre qué vamos a hacer al respecto. A lo mejor su óptica es verdadera o a lo mejor la mía lo es, pero lo voy a intentar analizar siempre de manera objetiva. ¿Y esto en la práctica cómo lo podemos asentar en el día a día? Bueno, pues punto 1. Podemos intentar siempre buscar a la gente que tenga más credibilidad en el área que tú quieras tratar. Porque recuerda que a lo mejor tú no eres el gran experto o la gran experta en todas las áreas a la vez. Entonces está bien encontrar a gente que tenga credibilidad en esa área que tú vas a tratar de analizar. Es el punto 1. Punto 2. Vamos a intentar siempre hacer preguntas, no afirmaciones. Punto 3.
vamos a intentar evitar ver las sugerencias automáticamente como críticas. Nos vamos a buscar siempre enfocar más en la sustancia de lo que se está diciendo que no en la forma, en el estilo como se está diciendo. Incluso si la otra persona dice algo que pueda ser sarcástico o que pueda ser medio criticón y el tono no te gusta, vamos a intentar enfocarnos en el centro de lo que está diciendo, en la idea que nos está diciendo. Luego le vamos a describir a la otra persona cuál es nuestra perspectiva para asegurarnos de que la entienda, no que la apruebe, simplemente que la entienda. Y luego vamos a debatir sin pasión, calmadamente, y recordarle a la otra persona que hay un desacuerdo y que ese desacuerdo no tiene por qué involucrar emociones, que podemos intentar hacernos preguntas como ¿estamos intentando encontrar la mejor solución? ¿O solo estamos intentando pelear para que nuestro punto de vista sea el que gane? Ese tipo de preguntas hace reflexionar a la otra persona para que le bajemos, como dicen aquí en México, 3 rayitas al volumen y de esa manera podamos debatir. No todo tiene que ser discutir, puede ser debatir de forma calmada para intentar entender la forma de ver la vida de la otra persona, la forma de ver el problema de la otra persona e intentar ver si nos suma. El principio número 4 de la vida para Ray Dalio es muy fácil de entender, este va a ser muy rápido, es visualizar los sistemas complejos como máquinas. Y ese es uno de los temas favoritos, además del autor, es vernos como una máquina, vernos de arriba abajo como una máquina, vernos como un diseñador de nuestra propia maquinaria. Y esto aplica a ti como máquina en tu vida. Imaginemos, sígueme el juego. Básicamente tenemos que vernos como una máquina a la que tú le introduces una serie de metas o una serie de inputs, puede ser uno de ellos las metas, y genera una serie de salidas, una serie de outputs. Entonces, tu trabajo es diseñar tu propia máquina, corregirla, ajustarla, hacer todo lo que sea necesario para obtener los resultados que quieres. Y esto aplica también a organizaciones, a empresas. Tú también puedes ver a tu equipo o a tu negocio como una máquina que opera para entregar un determinado resultado. Si partimos de este principio de operar como si nuestra vida o como si fuéramos máquinas que tenemos que de alguna manera ajustar, podemos entenderlo también como si es lo mismo que hacemos con los coches. Si yo quiero un resultado que es, yo qué sé, quiero irme de vacaciones, en mi caso, a Cancún en coche. Pues yo puedo ver esto como una máquina, esa es la meta que yo quiero alcanzar. Y en el caso del coche, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a intentar que el coche esté en buenas condiciones, que tenga la revisión completa, que tenga las llantas o los neumáticos en perfecto estado, gasolina, todo bien, el aire acondicionado funcione. Buscas que esa máquina funcione bien. ¿Por qué? Porque si todos esos ajustes que tú haces permitan que la máquina funcione sin problemas, tú vas a llegar a tu destino, si en este caso era irme desde Puebla hasta Cancún, bueno, pues lo voy a conseguir hacer. ¿Por qué? Porque la máquina la estoy ajustando para que funcione de la mejor manera posible. Si eso es lo que yo hago con el coche, si eso es lo que yo hago con el coche para salir de viaje, eso es algo que también tengo que hacer con mi vida, establecer esa meta y entonces ajustar la máquina en el coche, en este caso sería yo mismo, y ajustarlo pues para que funcione lo mejor posible, para que eso me lleve a conseguir los resultados que yo quiero. Entonces, tu objetivo siempre, basado en este principio, es diseñar tu máquina para que produzca mejores resultados. Si te vieras como una máquina, entonces vas a intentar siempre ver que las debilidades, y lo vas a intentar hacer de forma objetiva. Si tu aire acondicionado está estropeado, no lo vas a tolerar en ese viaje porque te vas a morir de calor. Pues en tu caso, si tú detectas una falla en tu propia máquina, entonces también la vas a corregir. Entonces piensa siempre en una máquina que puedes estar mejorando continuamente. Eres el diseñador, aparte eres el operario, ¿no? Pero eres el diseñador de máquinas que buscas que generen mejores resultados. Y esto significa que yo soy el único responsable de conseguir un resultado. Como hemos dicho, no. Siempre vamos a buscar equipo, vamos a buscar a personas que nos sumen, que nos aporten. ¿Cómo interviene esa idea del equipo dentro de esto de somos máquinas? Bueno, pues básicamente, recordad, no somos máquinas, estamos diseñando, somos los diseñadores de nuestra propia máquina. Entonces, si tú quieres conseguir un resultado y tienes que trabajar en equipo para conseguirlo porque sabes, has detectado que hay fallas, hay cosas que fallan y que quieres corregir, tú como diseñador vas a intentar conseguir esas piezas. Es lo que hace en el ejército
cuando quieren capturar un puesto del enemigo, ¿qué es lo que hacen primero? Hacen un grupo, definen el grupo que van a llevar. Mira, voy a llevar 2 francotiradores, 3 soldados de a pie, otro que va a estar con un dron, lo que sea que vayan a hacer, ¿no? Entonces diseñan cuál va a ser el equipo y entonces ponen a la gente adecuada en el puesto adecuado, ¿no? A los que tienen que moverse rápidamente los pone en determinado sitio, los que francotiradores los ponen en determinado sitio para que tengan la mejor visibilidad posible. Es decir, también esto funciona, si lo viéramos así, para movimiento de equipos. Si tú quieres conseguir el resultado y quieres trabajar en equipo porque sabes que eso te va a sumar y vas a así detectar problemas y los vas a suplir, los vas a corregir, entonces vas a tener que encontrar ese equipo primero, definirlo y luego asignarles un rol a cada uno y luego asignarles una serie de acciones a cada uno para conseguir esa meta. Y es así como funciona esa máquina. Esa máquina bien ingresada puede ser un equipo que es encargado de conseguir un resultado. Y esa máquina puede ser también tú, si trabajas en solitario, intentando conseguir un mejor resultado. Vas a tener que detectar los problemas, vas a tener que corregirlos. Es que no soy muy bueno en esto o en aquello, vas a buscar formación. Todo eso va a hacer que tu máquina funcione mejor. Y es así como nosotros tenemos que diseñar reglas. Y este es otro punto interesante, que es que nosotros siempre vamos a tomar decisiones basadas en reglas. Esas reglas, considéralo como si fueran algoritmos que te permiten tomar mejores decisiones. Si has tomado una decisión basada en un algoritmo, basada en una regla, y te ha dado un resultado malo, pues evidentemente vas a decir, no, pues la regla que utilicé para tomar decisiones no era buena del todo, hay que corregirla. Entonces siempre vamos a diseñar esas reglas. Y es importante este punto más de lo que parece. Porque si estamos hablando que nosotros tenemos que diseñar la mejor máquina posible, que es lo que estamos hablando en este punto, si el objetivo no es solo conseguir la meta, sino el objetivo también es establecer cuáles son las mejores reglas de actuación en cada caso, eso nos va a permitir documentar lo que hemos hecho. Si yo tomo una decisión y ha salido mal, lo voy a documentar. Si una decisión ha salido bien, y esta la vuelvo a documentar y la vuelvo a probar y sigue funcionando, ¿qué estoy detectando? Que esa decisión es buena, que esa forma de pensar es buena. Entonces eso lo voy a convertir en regla. ¿Y eso qué significa una regla? Que cada vez que suceda un hecho concreto, vamos a reaccionar de determinada manera. Cada vez que se necesite determinada cosa, vamos a reaccionar de determinada manera. Cada vez que nos planteemos una determinada meta, vamos a reaccionar de determinada manera. De esta forma podemos empaquetar nuestro conocimiento en reglas que nos permitan actuar de forma pensada porque hemos actuado así en el pasado y nos ha salido bien siempre. Podemos establecer reglas. ¿Las reglas son estrictas? Sí, a la hora de ejecutarlas, pero pueden dar resultados variables, pero eso nos va a servir para pulir esa regla de todas formas, ¿de acuerdo? Entonces el objetivo aquí, como vemos, es pensar que somos una máquina, que tenemos que mejorarnos, ajustar todo lo que no nos funciona del todo. Si es en equipo, hacer lo mismo, congregar al equipo adecuado y ajustarlo y asignarle las tareas adecuadas, pero el objetivo último de todo esto es diseñar reglas que nos permitan detectar cuál es la mejor decisión que nuestra máquina tiene que tomar en cada caso. Cuando esto lo hacemos como forma de vida, que cuando esto lo hacemos continuamente, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a generar eso que muchas empresas llaman, pues oye, el manual de funcionamiento de la empresa. Aquí en la empresa, cuando hay que hacer algo, se hace de determinada manera. Se hace esto, esto y esto. Y a la hora de tomar decisiones, que eso es algo que normalmente no se documenta, eso es algo que podríamos añadir, es a la hora de tomar decisiones, habría que tomarlas teniendo en cuenta estos ingredientes que nos van a permitir tomar la decisión adecuada. Eso son reglas. El quinto principio de Ray Dalio en este libro de principios es el de confiar en otros, confiar en otras personas. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que la cooperación con otras personas es natural. En la historia de la humanidad siempre ha sido así. Los humanos han evolucionado y siempre se han apoyado en el tema de la cooperación, en el tema de agruparse. Siempre se ha conseguido más siendo grupo que siendo un individuo solo. Pero para conseguir tus metas, entonces, si tienes que confiar en otras personas, primero tienes que ser lo suficientemente humilde para reconocer que muchas veces a ti te falta objetividad a la hora de definir si puedes confiar o no con una persona. Simplemente lo haces por una sensación. No, creo que no puedo confiar en esta persona, o creo que sí puedo confiar en esta persona.
Básicamente, lo que vamos a hablar en este punto es de que tienes que empezar a analizar a la gente que va a componer tu grupo cercano. Si vas a trabajar con un equipo, tienes que empezar a analizar a esas personas, tienes que empezar a entender cuáles son sus puntos bajos, sus puntos ciegos, cosas que pueden afectar al trabajo en grupo. A lo mejor el ego pudiera ser, ¿no? A lo mejor puede ser cualquier cosa. Al final tenemos que intentar a analizarlas, porque cuando tú eres radicalmente honesto con las otras personas y sabes cómo son las otras personas no se lo van a tomar a mal, porque el equipo que estás formando está alineado con lo que tú quieres que ese equipo tenga. No dice Ray Dalio si necesitamos en un equipo personas más extrovertidas o más introvertidas. Necesitamos un equilibrio y cada equipo es diferente. Pero básicamente lo que tenemos que entender aquí es algo muy simple. Cuando nosotros trabajamos con otras personas, tenemos que entender que están conectadas de manera diferente y que hay personalidades que son diferentes. Hay gente que son más literales, hay gente que tiene un pensamiento más abstracto, hay gente que es más pedante, hay gente que es más extrovertida y que les encanta hablar de sus ideas y hay gente que no. Hay gente que le gusta planificar las cosas y mantenerse fiel a un plan y hay personas que a lo mejor esas son muy rígidas y hay personas que no son nada rígidas y son mucho más adaptables, mucho más elásticas. Esas formas de pensar de estas personas no se pueden modificar, no se pueden modificar. Partiendo de esa base, entonces, tenemos que entender cómo es cada una de esas personas. Y entonces Ray Dalio ahí nos comenta en el libro que tenemos que analizar el tipo o la tipología de personas con las que tratamos, encontrar, entender sus fortalezas, sus debilidades, tanto en ti como en los otros, para intentar buscar el match perfecto, ¿no? El ajuste perfecto para que podamos trabajar todos, ¿no? Si somos gestores de equipo y no entendemos las formas de pensar de las personas que trabajan con nosotros, va a ser muy difícil hacer que ese equipo funcione correctamente. Entonces, el Ray Dalio está claro que es un gran aficionado al tema de las evaluaciones de personalidad y en el libro te señala varios tipos de evaluaciones de personalidad, como Myers-Briggs, el Big Five. Hay toda una serie de perfiles de personalidad. Básicamente lo que te está diciendo es que hagáis un análisis de la personalidad de esas personas. Pero eso nos va a permitir, además de si es introvertido o es extrovertido, pues saber si puede operar solo, si necesita la ayuda de otros, si tolera el estrés, si no lo tolera, si es más creador, más refinado, más ejecutor. Una vez entendemos cuáles son los tipos de personalidad mediante una evaluación, entonces podemos combinar esos trazos de personalidad para formar un arquetipo que nosotros queramos en el equipo. Nuestro equipo necesita de un determinado perfil, pues vamos a buscar una persona de ese perfil para que haga el clic adecuado. Ray Dalio, además, lo que hace en sus empresas, que lo vamos a ver después, le llama las tarjetas de béisbol. Las tarjetas de béisbol, sabéis que son estas tarjetas que llevan las fotos de los jugadores de béisbol y un poco la puntuación en qué son buenos, ¿no? Pues eso es algo que Ray Dalio hace en sus empresas también. De cada persona de la empresa existe esa tarjeta de béisbol, por decirlo de alguna manera, en la que se sabe si esa persona es más conceptual, más creativa, más determinada, si es buena rindiendo cuentas o no, si lucha siempre por conseguir más y mejores resultados. Cuando nosotros sabemos eso, entonces tenemos claro si esa persona va a hacer buen fit en el equipo o no, si va a entrar bien en el equipo o no. Hay personas que a lo mejor pueden ser más intuitivas, por ejemplo. Ahí hay un ejemplo interesante. Por ejemplo, una persona que fuera intuitiva y que además sea estructurada. Además que puede ser muy estructurada y trabaja siguiendo un orden siempre muy seguro. Y que además tenga el arquetipo de ejecutor. Entonces nosotros podemos saber que esa persona va a ser un ejecutor concienzudo de planes detallados, por ejemplo. Y sabiendo eso, si yo sé que necesito 1 o 2 perfiles de ese tipo, pues los voy a buscar. Y no voy a meter a cualquier persona del equipo porque haya hecho un gran trabajo en el pasado, sino porque su perfil es el que mejor se adapta a lo que yo necesito. Entonces, evidentemente, como hemos estado viendo, tenemos que saber lo que necesitamos, ¿no? Tenemos que saber cuál es la meta que queremos alcanzar, pero una vez lo hayamos hecho, vamos a intentar analizar a las personas que tenemos o queremos tener para ver si son las piezas adecuadas para conseguir esa meta que queremos conseguir.
El último principio de la vida de Ray Dalio que vamos a ver es el de toma de decisiones. Tomar decisiones de forma efectiva. Y para tomar decisiones de forma efectiva, este me encanta, os va a gustar también. Mira, hay dos pasos que tenemos que tomar en cuenta, uno es el del aprendizaje y otro el de la toma de decisión. ¿Qué es el aprendizaje? El aprendizaje es entender bien ¿cuál es el problema? Una decisión normalmente la tomamos para la resolución de un problema. Entonces, lo primero, tenemos que aprender bien cuál es la situación. Y eso significa recopilar toda la información posible o preguntarle, mejor dicho, a todas las personas que sepamos que tienen información, conocimiento y experiencia previa para que nos den su visión también. Todo eso nos va a permitir tomar mejores decisiones. Es decir, tenemos que recopilar toda la información. Para eso, primero entenderemos cuál es la situación. La situación es el nivel de desempeño actual que estamos llevando y tenemos que entender cómo se está produciendo eso, si es un tema de ventas, de lo que sea, tenemos que entender cuál es el nivel actual de ventas. Y eso exige un alto nivel de detalle. Tenemos que tener métricas, que eso lo hemos mencionado por encima un poco, pero vamos a parar ahí un momento. Tenemos que tener métricas que nos permitan entender la situación. Métricas son números que nos permitan saber en qué punto estamos ahora. Y luego tenemos que buscar también un mayor nivel de detalle. Muchas veces esto tiene que ver con el problema y buscar la raíz del problema también, ¿no? A veces nos encontramos con que queremos un determinado resultado, pero eso nos tiene que llevar a entender cuáles son los pasos necesarios para alcanzar ese resultado, ¿vale? Y esos son los niveles de detalle. Entonces, una vez tenemos clara y recopilada toda esa información, entonces podemos tomar decisiones. ¿Cómo vamos a hacer una decisión? Lo hemos mencionado un poco antes. Siempre en una decisión vamos a buscar sistematizarla. Vamos a ver si es una decisión nueva. Bueno, vamos a intentar analizarla, tomar la mejor decisión basada en los datos que tenemos. Pero una vez la hemos tomado, la vamos a tomar como referencia, como regla, si te acuerdas que comentábamos antes, para sistematizar nuestra toma de decisiones. ¿Y cómo tomamos las decisiones? Siempre basadas en nuestros principios. Lo más importante es que toda nuestra decisión, nuestra toma de decisiones esté basada en nuestros principios y pase el filtro de nuestros principios. Si no es así, no vale la pena. Y una vez hemos tomado esa decisión, vamos a analizar el resultado, vamos a establecer qué es lo que ha funcionado y cómo ha funcionado y qué resultado nos ha generado. Y como teníamos métricas anteriores de en qué punto estábamos antes de la decisión y tenemos métricas de en qué punto estamos después de la decisión, entonces sí podemos ver si esa decisión ha sido correcta o no. O si he tomado una decisión, incluso la puedo comparar con decisiones similares del pasado, ¿no? En su caso, que este señor se dedica a temas de inversión, pues él puede ver todas las decisiones que se han tomado en el pasado, en 100 años, en no sé cuántos países, y ver si su decisión, la que tomó, está dentro de la liga de las decisiones correctas, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Entonces, teniendo eso claro, los principios de tu vida son universales y siempre vas a tener que seguirlos. Punto 1. Pero luego, hay un punto muy interesante en el libro, a mí me gustó mucho que tiene que ver con la toma de decisiones y que no pienses siempre en la primera opción, sino que siempre busques la solución óptima. Muchas veces nos encontramos entre la espada y la pared y tenemos que tomar decisiones muy rápidamente. En este caso, vamos a pensar en las consecuencias y vamos a pensar cuál es la consecuencia de mi acto, ¿no? Si yo tomo una decisión ahora de actuar de determinada manera, eso lo vamos a llamar consecuencia de primer orden. ¿Qué es lo que va a suceder si yo hago esto? Consecuencia de primer orden. Pero vamos a intentar visualizar consecuencias de segundo y de tercer orden, que son consecuencias que normalmente tienen que ver con consecuencias a medio y largo plazo. A veces tomamos decisiones para tapar el problema actual que tenemos, para salir del tajo, ¿no? Pero no pensamos en consecuencias de segundo y tercer nivel. Y ese segundo y tercer orden en las consecuencias nos permite ver más a larga distancia. Ejemplo que te ponen en el libro, y ejemplo típico también, el del fitness. ¿Cuál es la consecuencia a corto plazo? Si tú quieres bajar de peso o ponerte en forma, la consecuencia a corto plazo va a ser poco agradable. Va a decir, uy, pues tienes que hacer dieta y hacer mucho ejercicio y eso no te gusta. Eso es una consecuencia de primer orden. Pero ¿cuál es la consecuencia de segundo orden? Pues que vas a obtener mejor salud. A lo mejor de aquí a 3 meses, si lo haces de forma constante, vas a notar muchos cambios en 3 meses. Mejor salud es una consecuencia de segundo orden. Una consecuencia de tercer orden podría ser que incluso si tienes mejor salud, vas a ser una persona con más confianza en sí misma, vas a ser una persona más feliz.
Esa es una consecuencia de tercer orden. Cuando tomemos decisiones, no nos fijemos solo en la consecuencia de primer orden. Ay, es que hay que hacer dieta y ejercicio y eso me va a doler. No lo hago. Pensemos siempre en consecuencias de segundo y tercer orden para ver exactamente, tiene mucho que ver con las metas, en qué punto estamos. Y el punto también que quería comentaros es que muchas veces vemos la toma de decisiones de una forma muy, muy fácil. Y esto me lleva a pensar, por ejemplo, en el 80-20. Hay un ejemplo en el libro que me parece muy bueno porque me sirve para darle la vuelta a la idea del 80-20, ¿no? Normalmente estamos diciendo siempre, hombre, pues si miramos las probabilidades de que algo salga bien, vamos a siempre pillar aquel que tiene la probabilidad más alta. En este ejemplo que te voy a poner, espero no perderme en los números y te lo pueda transmitir la forma que es. Pero es muy fácil de entender estadísticamente a veces la toma de decisiones, aunque parezcan malas decisiones. Por ejemplo, en el libro te pone, imagínate que tú tienes una oportunidad de negocio y esa oportunidad de negocio tiene un 20% de probabilidades de darte $1.000, pero tiene un 80% de probabilidades de hacerte perder $100. Es decir, tiene un 20% solo de oportunidad de ganar 1.000 y un 80% de que pierdas 100. Y probablemente nosotros, así de buenas a primeras, ¿qué es lo que diríamos? Bueno, pues si tengo que escoger, si hay un 80% de probabilidades de que salgan mal las cosas, mejor no lo voy a hacer. Pero, y aquí me gusta mucho, si nosotros lo hacemos de forma matemática, resulta que él haría exactamente lo contrario de lo que nosotros haríamos, así como de sentido común. Si nosotros tenemos que el 20% de probabilidades nos generaría 1.000, aquí tenemos que tener en cuenta las probabilidades y el resultado. El 20% de 1.000 son 200. Es decir, y si yo tengo un 20% de probabilidades de ganar 1.000, si 20% de 1.000 son 200. Si luego tengo en cuenta la otra afirmación que dice que el 80% de probabilidades de que pierda 100, eso son menos 20, ¿no? El 80% de menos 100 es menos 20. Entonces, 200, que era el 20% del 1.000, 200 menos 80, resulta que da un número positivo, que es 120. Entonces nos dice Ray Dalio, nosotros tomamos este tipo de decisiones y las sistematizamos, creamos sistemas que toman este tipo de decisiones de forma matemática, basándonos en las probabilidades de que salga bien o mal y basándonos en el resultado de si salen bien o si salen mal. Entonces, ante la presentación del problema de si tienes un 20% de probabilidades de ganar 1.000 o un 80% de probabilidades de perder 100, resulta que Ray Dalio escogería tirar adelante, aunque solo haya un 20% de probabilidades de ganar 1.000. ¿Por qué? Porque haciendo esta matemática el número ha salido positivo. Mientras el número salga positivo, tiro para adelante. Mientras el número salga negativo, no tiro adelante. Esta forma de toma de decisiones es muy automática, como puedes ver. O sea, teniendo en claros los 2 o 3 números que hay que tener en cuenta, tú puedes tomar más y mejores decisiones. Y eso te va a liberar, te va a quitar estrés, porque estás tomando decisiones basadas en el mayor valor esperado. Y las decisiones en nuestra vida, como decimos, normalmente tienen que ver con soluciones de problemas y obtención de un resultado. Si las empezamos a medir buscando el valor mayor esperado, probablemente tomemos decisiones de forma más fría, más calculada y probablemente decisiones que a primera vista la gente no pueda entender, pero que nosotros a lo mejor sí las entendemos y nos puede llevar a obtener más y mejores resultados. Muy bien, chicos, pues hemos llegado al final de esta primera parte de principios de Ray Dalio, en el que hemos visto los principios de vida, de formas de enfocar la vida, ¿no? Entonces, estos principios son aplicables a la vida, pero como ves bien, son aplicables al trabajo, efectivamente. Pero eso lo vamos a ver en este siguiente episodio, en el que vamos a hablar de los principios del trabajo, que son 4, te adelanto. O sea, en general, todas las organizaciones, según Ray Dalio, se basan en 2 cosas, en gente extraordinaria y en una cultura extraordinaria. Pero para eso necesitamos aplicar una serie de principios fundacionales a nuestra empresa. Son 4 principios que vamos a ver en el próximo episodio. El primer principio va a ser la verdad radical, el segundo la transparencia radical, el tercero estar en desacuerdo de forma razonada y el cuarto y último principio que vamos a ver es la toma de decisiones basada en la credibilidad. Esos 4 principios son los que rigen la forma de trabajar y los principios del trabajo que vamos a ver en el próximo episodio,
si no se iba a alargar mucho este episodio. Y lo vamos a ver en el próximo episodio, en que nos vamos a centrar en los principios del trabajo de este libro que se llama Principios de Ray Dalio. Muchísimas gracias por la atención. Recuerda suscribirte si no estás suscrito. Recuerda dejarnos 5 estrellas y, sobre todo, te pediría que etiquetes en Instagram a @librosparaemprendedores y nos etiquetes ahí para decirnos: he escuchado este resumen y estoy deseando escuchar la segunda parte. Espero que así sea. Muchísimas gracias. Recuerda que en librosparaemprendedores.net tienes esta y muchísimas más informaciones dedicadas a ti y a tu crecimiento personal y profesional